El CEO fingió estar en bancarrota para ver quién se quedaría. Y cuando todos lo abandonaron, solo la limpiadora se quedó, sin saber que él ya había elegido a su reina. El rascacielos de cristal en Santa Fe brillaba bajo el sol matutino de la Ciudad de México como un monolito de poder y éxito. En el piso 45, Sebastián Reyes observaba desde su oficina panorámica el hormiguero humano que se movía por las calles de abajo. A sus 32 años, había construido un imperio tecnológico que facturaba miles de millones de pesos anuales, pero esa mañana tenía el sabor amargo de la traición en la boca. «Los números no mienten, Sebastián», dijo Carlos Mendoza, su mejor amigo desde la universidad y ahora su director financiero, mientras revisaba los documentos sobre el escritorio de caoba italiana. «Alguien está filtrando información privilegiada a la competencia». Sebastián se aflojó la corbata de seda italiana y se pasó una mano por el cabello negro. «¿Tienes idea de quién puede ser? Podría ser cualquiera, tus ejecutivos, tu asistente personal, incluso alguien del equipo de limpieza». Carlos se reclinó en la silla de cuero. «El problema es que quien sea tiene acceso a información muy específica. Información que solo manejo con mi círculo más cercano». «Exacto, y eso incluye a personas en las que has confiado durante años». Sebastián se dirigió al ventanal, observando las torres de satélite a lo lejos. Había trabajado 16 horas diarias durante 10 años para construir Tecno Vanguard desde cero. La idea de que alguien en quien confiaba lo estuviera traicionando lo carcomía por dentro. «Tengo una idea», murmuró girándose hacia Carlos, «pero es arriesgada». «Te escucho». «¿Qué pasaría si fingiéramos que la empresa está al borde de la bancarrota? ¿Qué pasaría si simuláramos que lo perdí todo?» Carlos frunció el ceño. «¿Estás loco? Eso podría causar pánico en los inversionistas reales». «No si lo manejamos correctamente. Solo sería interno para el personal. Un drama convincente sobre pérdidas catastróficas, deudas imposibles de pagar y la posible venta de la empresa». «¿Y cuál sería el punto?». Sebastián sonrió por primera vez en días. «Ver quién se queda cuando aparentemente no hay nada más que ganar. Los traidores huirán como ratas de un barco que se hunde. Solo quedará la gente que realmente me es leal». Carlos se quedó pensativo. «Es una locura, pero podría funcionar. ¿Cuánto tiempo tienes en mente?» 2 semanas. Suficiente para que todos tomen sus decisiones. Esa tarde, Sebastián convocó a una reunión general de emergencia. El auditorio de la empresa se llenó con los 150 empleados de Tecno Vanguard, desde ejecutivos en trajes de diseñador hasta personal de limpieza en uniformes azules. Sebastián subió al podium con una expresión grave que había estado practicando frente al espejo. «Gracias a todos por venir con tan poca anticipación. Me temo que tengo noticias devastadoras que compartir». Un murmullo de preocupación recorrió el auditorio. Sebastián pudo ver rostros familiares. Su asistente personal, Mónica, que llevaba 3 años organizando su vida. Roberto Vázquez, su director de marketing, que había ayudado a expandir la empresa internacionalmente. Y allí, en la última fila, prácticamente invisible, estaba María Elena Contreras, la mujer de la limpieza nocturna. «Durante los últimos meses hemos estado enfrentando pérdidas catastróficas debido a la filtración de información corporativa», continuó Sebastián. «Nuestros competidores han conseguido contratos que eran nuestros, han lanzado productos idénticos a los nuestros antes que nosotros y han sabotajeado nuestras relaciones con clientes clave». Los murmullos se intensificaron. Algunas personas intercambiaban miradas nerviosas. Como resultado, Sebastián pausó dramáticamente. «Tecno Vanguard está al borde de la bancarrota total. Nuestros inversionistas han retirado su apoyo. Los bancos han llamado nuestros préstamos y no tenemos liquidez para continuar operando más allá de 2 semanas». Un grito ahogado se escuchó desde la audiencia. Mónica se había puesto pálida. Roberto parecía estar calculando mentalmente sus opciones de escape. «Sin embargo», continuó Sebastián, «no me voy a rendir sin luchar. Voy a invertir todo mi patrimonio personal para tratar de salvar la empresa y mantener sus empleos. Pero no les voy a mentir, las probabilidades están en nuestra contra». Levantó la vista hacia el auditorio lleno. «Entiendo perfectamente si algunos de ustedes deciden buscar otras oportunidades. No los culparé. Tienen familias que alimentar y futuras que asegurar.
¿Qué significa esto para nuestros salarios?, preguntó alguien desde el público. Los salarios de esta quincena están garantizados, respondió Sebastián. Después de eso, no puedo hacer promesas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián pudo ver el pánico, la confusión y la traición en los rostros de personas que había considerado como familia. Mañana por la mañana tendré reuniones individuales con cada departamento para discutir los detalles, concluyó. Gracias por su tiempo y por su lealtad hasta ahora. Mientras el auditorio se vaciaba, Sebastián notó que María Elena no se había movido de su asiento. Permanecía allí, con las manos entrelazadas sobre su falda modesta, observándolo con esos ojos oscuros que siempre había notado durante sus encuentros casuales en los pasillos nocturnos. Era una mujer de 26 años, pequeña y delgada, con el cabello castaño siempre recogido en una cola de caballo práctica. Sebastián sabía poco sobre ella, excepto que llegaba religiosamente a las 10 de la noche para limpiar las oficinas y se iba antes del amanecer. Siempre lo saludaba con una sonrisa tímida cuando se quedaba trabajando tarde, pero nunca habían tenido una conversación real. Ahora, sin embargo, ella se acercó al pódium con pasos decididos. «Señor Reyes», dijo con voz suave pero firme, «¿puedo hablar con usted un momento?». Sebastián bajó del pódium intrigado. «Por supuesto, María Elena. ¿Qué puedo hacer por ti?». «Solo quería decirle que no me voy a ir». Las palabras de María Elena resonaron en el auditorio vacío como una declaración de guerra contra la adversidad. Sebastián la miró con nueva atención, notando por primera vez la determinación que brillaba en sus ojos cafés. «¿Perdón?», preguntó, seguro de haber escuchado mal. «Que no me voy a ir», repitió ella, levantando la barbilla con una dignidad que contrastaba con su uniforme de limpieza. «No importa si no puede pagarme por un tiempo. Esta empresa me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo». Sebastián sintió algo extraño en el pecho, una emoción que no había experimentado en años. «María Elena, no entiendes la gravedad de la situación. Es muy probable que tengamos que cerrar definitivamente». «Entiendo perfectamente», respondió ella cruzando los brazos, «pero también entiendo la lealtad, y la lealtad no se compra ni se vende». Por primera vez en días, Sebastián se quedó sin palabras. Aquí estaba una mujer que ganaba el salario mínimo, que probablemente vivía de quincena en quincena, dispuesta a quedarse sin garantías cuando ejecutivos que ganaban 100 veces más ya estaban actualizando sus currículums. «¿Puedo preguntarte por qué?», murmuró. María Elena se sonrojó ligeramente, pero mantuvo la mirada firme. «Porque usted es un buen hombre, señor Reyes. Sé que no me conoce bien, pero yo llevo 2 años limpiando estas oficinas. He visto cómo trata a la gente, cómo se queda trabajando hasta tarde para asegurarse de que todos tengan trabajo, cómo nunca ha sido grosero con el personal de limpieza como otros jefes». «¿Otros jefes?». «Antes trabajé en una empresa de contabilidad en Polanco. El jefe nos gritaba, nos trataba como si fuéramos invisibles». Sus ojos se endurecieron. «Usted siempre me saluda por mi nombre. Siempre dice gracias cuando ve que he limpiado su oficina. Pequeñas cosas, pero que importan». Sebastián sintió un nudo en la garganta. «María Elena. Además», continuó ella con una sonrisa tímida, «mi abuela siempre decía que se conoce el carácter de una persona en los momentos difíciles. Usted está arriesgando su propio dinero para salvar los empleos de todos nosotros. Eso dice mucho sobre quién es realmente». En ese momento, Carlos apareció en la entrada del auditorio. «Sebastián, necesitamos...». «Oh, perdón, no sabía que estabas ocupado». «No hay problema», dijo María Elena rápidamente. «Ya me iba. Solo quería que supiera mi decisión, señor Reyes». Mientras se alejaba, Sebastián la llamó. «María Elena, espera». Ella se giró, expectante. «Gracias», dijo simplemente. La sonrisa que ella le regaló fue como un rayo de sol en el día más oscuro. Después de que se fue, Carlos se acercó con una expresión curiosa. «¿Qué fue eso?». «La única persona en toda la empresa que acaba de decirme que no se va, sin importar las consecuencias». «¿La mujer de la limpieza?». «La mujer de la limpieza», confirmó Sebastián, sintiendo una admiración creciente. Durante los siguientes 3 días, la predicción de Sebastián se cumplió con una precisión dolorosa. Su asistente personal, Mónica, renunció el martes por la mañana, alegando una oportunidad irresistible en una empresa de la competencia.
Roberto Vázquez se fue el miércoles, llevándose consigo a 3 miembros clave de su equipo de marketing. Para el viernes, 43 empleados habían renunciado. Los que quedaban caminaban por los pasillos como zombies, actualizando sus perfiles de LinkedIn y enviando currículums en secreto. Sebastián observaba todo desde su oficina, tomando notas mentales de cada deserción. La información sobre su bancarrota ya había llegado a los medios especializados, confirmando sus sospechas sobre filtraciones internas. Era viernes por la noche, cerca de las 10, cuando escuchó el sonido familiar del carrito de limpieza en el pasillo. Como todas las noches durante los últimos 2 años, María Elena había llegado puntualmente para limpiar las oficinas. Sebastián salió de su oficina y la encontró en la sala de reuniones, limpiando meticulosamente la mesa de conferencias como si la empresa todavía fuera próspera. ¿No deberías estar en casa con tu familia?, preguntó. María Elena se sobresaltó llevándose una mano al pecho. Señor Reyes, me asustó. Pensé que ya se había ido. Estoy trabajando en un plan para salvar la empresa. La mentira salió con facilidad practicada. ¿Y tú? ¿No tienes familia esperándote? Solo tengo a mi mamá y ella ya está dormida. María Elena continuó limpiando, pero Sebastián notó que sus movimientos eran más lentos de lo usual. Además, aunque no me pueda pagar, quiero mantener las oficinas limpias. Cuando las cosas mejoren, todo estará perfecto. Cuando las cosas mejoren, ¿no si mejoran? ¿Cuándo?, repitió ella con convicción. Tengo fe en usted. Sebastián se acercó más, observando cómo ella doblaba cuidadosamente las servilletas de la mesa de café. ¿Puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Por qué limpias oficinas? Quiero decir, pareces inteligente, educada. María Elena se detuvo, una sonrisa triste cruzando su rostro. Estudié Administración de Empresas en la Universidad Pública. Me gradué con honores. Entonces, ¿por qué limpio oficinas? Ella se enderezó mirándolo directamente. Porque mi mamá se enfermó justo cuando me gradué. Cáncer. Los tratamientos son caros y necesitaba un trabajo inmediato con horario flexible para poder cuidarla. Sebastián sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo al estómago. No sabía. La mayoría de la gente no se molesta en preguntar. María Elena reanudó su trabajo. Solicité para trabajos en mi área, pero cuando las empresas se enteraban de mi situación familiar, siempre encontraban excusas para no contratarme. ¿Y este trabajo? Su empresa fue la primera que me dio una oportunidad sin hacer preguntas. Buen sueldo, horario nocturno que me permite estar con mi mamá durante el día, y dignidad. Lo miró nuevamente. Por eso no me voy, señor Reyes. Porque cuando todo mundo me cerró las puertas, usted me abrió una. En ese momento, Sebastián se dio cuenta de que su plan para desenmascarar traidores había revelado algo mucho más valioso. Había encontrado a la única persona en su empresa que entendía realmente el valor de la lealtad y la gratitud. Y por primera vez en años, sintió que quería conocer mejor a alguien que no tenía nada que ganar de él, excepto el privilegio de su amistad. El lunes por la mañana, la oficina de Tecno Vanguard se sentía como un cementerio corporativo. Los escritorios vacíos de los empleados que habían renunciado creaban espacios fantasmales en el Open Office, y el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Solo quedaban 22 empleados de los 150 originales. Sebastián llegó temprano, como siempre, pero esta vez no fue directamente a su oficina. En lugar de eso, se dirigió al área de limpieza en el sótano, un lugar que nunca había visitado en los 5 años desde que la empresa se había mudado a este edificio. Encontró a María Elena guardando sus suministros en un casillero metálico. Llevaba jeans desgastados y una blusa azul sencilla, con el cabello suelto por primera vez que él recordara. Se veía diferente sin el uniforme, más joven y sorprendentemente hermosa de una manera natural que no había notado antes. «Señor Reyes», dijo sorprendida al verlo, «¿qué hace aquí abajo? Quería hablar contigo. Y por favor, llámame Sebastián». «No creo que sea apropiado. Dadas las circunstancias actuales», interrumpió él con una sonrisa, «las formalidades parecen un poco absurdas». María Elena cerró su casillero y se giró hacia él. «¿Pasó algo? ¿Hay noticias sobre la empresa? En realidad quería invitarte a desayunar». Ella parpadeó claramente confundida. «¿Perdón? Llevo 3 días pensando en nuestra conversación del viernes.
Me di cuenta de que no sé casi nada sobre la persona más leal de mi empresa. Sebastián se metió las manos en los bolsillos. ¿Conoces algún lugar bueno cerca de aquí? María Elena lo estudió con esos ojos inteligentes. Hay una fondita a 2 cuadras donde sirven los mejores chilaquiles de la zona, pero no creo que sea el tipo de lugar donde tú normalmente desayunas. Perfecto, vamos. La fondita, el rincón de doña Carmelita, era exactamente lo que Sebastián había imaginado. Mesas de plástico, manteles de cuadros rojos y el aroma de chiles y cebolla que impregnaba todo el lugar. Era un mundo completamente diferente a los restaurantes de 5 estrellas donde normalmente comía, pero había algo auténtico y acogedor en el ambiente. «Malenita», gritó una mujer mayor desde la cocina. «¿Cómo está tu mamá, mijita?» «Mejor, doña Carmelita. Gracias por preguntar». «¿Y quién es este joven tan guapo que traes?» María Elena se sonrojó. «Es un amigo del trabajo». Sebastián extendió la mano hacia la señora. «Sebastián Reyes. Un placer conocerla». «Ay, qué educado. Siéntense donde gusten. Les traigo café de olla y les preparo unos chilaquiles que van a llorar de la emoción». Mientras esperaban la comida, Sebastián observó cómo María Elena saludaba a otros clientes, cómo preguntaba por sus familias, cómo se interesaba genuinamente por sus vidas. Era obvio que era una habitual respetada y querida en este pequeño pedazo de comunidad. «¿Vienes aquí seguido?», preguntó. «Todas las mañanas después del trabajo nocturno. Doña Carmelita me da desayuno antes de ir a casa». María Elena removió su café. «Cuando empecé a trabajar de noche, mi mamá se preocupaba porque no comía bien. Doña Carmelita me adoptó como a una hija más». «Háblame de tu mamá». Los ojos de María Elena se iluminaron. «Se llama Patricia. Era profesora de primaria antes de enfermarse. Es la mujer más inteligente y fuerte que conozco». Sacó su teléfono y le mostró una foto. Esta es de cuando le dieron el alta del último tratamiento. Sebastián vio a una mujer de mediana edad, con el mismo cabello castaño y los mismos ojos gentiles de María Elena. A pesar de la evidente pérdida de peso por los tratamientos, su sonrisa era radiante. «Se ve como una mujer extraordinaria». «Lo es. Me enseñó que el trabajo honesto siempre tiene dignidad, sin importar cuál sea». María Elena guardó el teléfono. «Por eso no entiendo por qué algunos de tus empleados se fueron tan rápido. Un trabajo es más que un sueldo. ¿Qué es para ti? Es respeto propio. Es contribuir a algo más grande que tú misma. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Es la oportunidad de demostrar tu carácter». Los chilaquiles llegaron, y Sebastián tuvo que admitir que eran los mejores que había probado en años. Mientras comían, María Elena le contó sobre su infancia en Xochimilco, sobre cómo su padre había abandonado a la familia cuando ella tenía 12 años, sobre cómo había trabajado medio tiempo durante la universidad para ayudar con los gastos de la casa. «¿Y novios?», preguntó Sebastián, sorprendiéndose a sí mismo por la pregunta. María Elena se sonrojó. «No he tenido tiempo para relaciones. Entre el trabajo, cuidar a mi mamá y tratar de ahorrar para cuando ella necesite más tratamientos». Se encogió de hombros. «Los hombres no suelen entender que mi familia venga primero. Los hombres adecuados lo entenderían». «¿Y tú?», preguntó ella de repente. «¿Esposa? ¿Novia?» «Divorciado hace 3 años, sin hijos». Sebastián tomó un sorbo de café. «Mi exesposa me dejó porque dijo que estaba casado con mi trabajo, no con ella». Tenía razón. La honestidad en la pregunta lo tomó desprevenido. «Sí, tenía razón». «¿Y lo lamentas?» «Lamento cómo terminó, pero no lamento haber construido algo de lo que me siento orgulloso». Sebastián la miró directamente. «¿Eso me hace egoísta? Te hace humano. Todos tenemos prioridades diferentes». Después del desayuno, caminaron de regreso al edificio por las calles de Santa Fe. Era una mañana clara de octubre, y la ciudad se veía especialmente hermosa bajo el cielo azul. «¿Puedo confesarte algo?», dijo María Elena mientras esperaban el semáforo. «Por supuesto. Cuando anunciaste lo de la bancarrota, mi primer pensamiento no fue sobre mi trabajo, fue sobre ti». Sebastián se detuvo. «¿Sobre mí?». «Me preocupé por cómo te sentirías viendo todo lo que construiste desmoronarse, por cómo eso afectaría a alguien que claramente ama lo que hace». Lo miró con una timidez que la hacía parecer aún más joven. «Sé que suena tonto, pero
No suena tonto en absoluto. Por primera vez en años, Sebastián se sentía visto. No como el CEO exitoso, no como el hombre rico, sino como la persona que realmente era debajo de todos esos títulos. Esa tarde, Sebastián se encontró haciendo algo que jamás había hecho en 5 años de ser CEO. Bajó al sótano para observar a María Elena trabajar. Se quedó en la puerta del almacén de limpieza, viendo cómo organizaba meticulosamente sus suministros y preparaba su carrito para la jornada nocturna. ¿Vas a quedarte ahí espiándome toda la tarde?, preguntó ella sin voltearse, pero con diversión en la voz. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Reconozco tus pasos. Siempre caminas rápido, como si fueras a una reunión urgente. María Elena se giró hacia él. Además, tu colonia es muy distintiva. Observas mucho mi comportamiento. Ella se sonrojó. Es difícil no notarte cuando trabajas hasta tan tarde. A veces llegaba a limpiar tu oficina y todavía estabas allí, concentrado en la computadora o hablando por teléfono. Y nunca se te ocurrió interrumpirme. ¿Para qué? Veías importante lo que hacías. Yo solo me aseguraba de ser silenciosa. Sebastián se acercó más. Durante las últimas horas, no había podido dejar de pensar en su conversación del desayuno. Había algo en María Elena que lo intrigaba más allá de su lealtad evidente. ¿Puedo acompañarte esta noche? Mientras limpias, quiero decir. ¿Por qué querrías hacer eso? Curiosidad. Nunca he visto realmente cómo funciona la empresa después del horario normal. ¿No tienes trabajo que hacer? ¿Planes para salvar la empresa? Por un momento, Sebastián estuvo tentado a confesarle todo. Decirle que la bancarrota era una mentira, que era una prueba elaborada, que ella había sido la única en pasarla. Pero algo lo detuvo. Tal vez porque disfrutaba de esta versión de sí mismo que había conocido a María Elena. Vulnerable, real, despojado de todo el poder que normalmente lo definía. El trabajo puede esperar una noche. Así que esa noche, Sebastián siguió a María Elena por los pasillos silenciosos de Tecno Vanguard, observando cómo trabajaba con una eficiencia nacida de 2 años de rutina perfecta. Ella limpiaba cada escritorio como si fuera importante, vaciaba cada papelera como si fuera un servicio que se enorgullecía de proporcionar. ¿Nunca te aburres?, preguntó mientras la veía aspirar meticulosamente alrededor de la mesa de conferencias. ¿Te aburres tú dirigiendo reuniones? A veces. Bueno, yo a veces me aburro aspirando, pero también encuentro paz en ello. María Elena pausó para mirarlo. Hay algo meditativo en crear orden del caos. Llego y todo está desordenado por el día de trabajo, y me voy dejando todo perfecto para el día siguiente. ¿Es una metáfora? Todo en la vida es una metáfora si lo piensas suficiente. Llegaron a la oficina de Sebastián, el último lugar en la ruta de limpieza. María Elena comenzó a limpiar el escritorio, y Sebastián notó cómo evitaba tocar los documentos personales, cómo respetaba su espacio incluso mientras lo limpiaba. María Elena, dijo de repente. ¿Sí? ¿Qué harías si descubrieras que alguien en quien confías te ha estado mintiendo sobre algo importante? Ella se detuvo, considerando la pregunta seriamente. Supongo que dependería de por qué mintieron. ¿Para lastimar o para proteger? ¿Importa la razón? Claro que importa. Mi mamá me mintió durante meses sobre qué tan grave era su cáncer porque no quería que dejara la universidad. Cuando me enteré, me enojé, pero entendí que lo hizo por amor. María Elena reanudó la limpieza. ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad filosófica. Pero María Elena lo miró con esos ojos demasiado inteligentes. Sebastián, ¿hay algo que no me estás diciendo? El momento se sintió cargado de tensión. Sebastián estaba al borde de confesarle todo cuando su teléfono sonó. Era Carlos. Perdóname un segundo, murmuró contestando la llamada. Sebastián, necesitas ver las noticias. Ahora. ¿Qué pasó? Enciende cualquier canal de noticias financieras. Te llamo en 5 minutos. Sebastián se dirigió a la televisión de su oficina y encendió el canal de noticias económicas. Lo que vio lo dejó helado. En noticias de última hora, decía la presentadora, fuentes cercanas a Tecno Vanguard confirman que la empresa tecnológica fundada por Sebastián Reyes está efectivamente en bancarrota y será vendida a su principal competidor, Innovatec, por una fracción de su valor original. María Elena se acercó, viendo la pantalla con horror creciente. La transacción, valorada en solo 50 millones de pesos,
representa una caída del 90% del valor de la empresa, continuó la reportera. Se espera que la mayoría de los empleados restantes sean despedidos una vez que se complete la venta. Sebastián, murmuró María Elena, ¿es cierto esto? Él no podía apartar los ojos de la pantalla. Alguien había tomado su historia falsa y la había hecho parecer completamente real, incluso inventando detalles que él nunca había mencionado. Su teléfono sonó nuevamente. Carlos otra vez. ¿Viste las noticias?, preguntó Carlos sin preámbulos. Las estoy viendo. ¿Cómo diablos? Alguien con acceso a información muy específica filtró esto a los medios. Pero aquí está lo peor. Innovatec acaba de hacer una oferta real de compra, al precio que mencionaron en las noticias. Sebastián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué? Nuestros inversionistas reales están entrando en pánico. Piensan que la historia es verdadera y están exigiendo explicaciones. Si no manejamos esto inmediatamente, tu empresa ficticiamente en bancarrota podría volverse realmente en bancarrota. Necesito pensar. Te llamo en 1 hora. Colgó y se volteó hacia María Elena, que lo observaba con una mezcla de confusión y algo que parecía decepción. Sebastián, dijo suavemente, ¿qué está pasando realmente? Y en ese momento, Sebastián se dio cuenta de que su elaborado plan para descubrir traidores había creado un problema mucho más grande. Había puesto a la empresa en peligro real y, peor aún, estaba a punto de perder la confianza de la única persona cuya opinión había llegado a importarle más que cualquier balance financiero. El silencio en la oficina de Sebastián era ensordecedor. María Elena lo miraba esperando una respuesta, mientras las noticias continuaban en la televisión de fondo, hablando de la caída de Tecno Vanguard como si fuera un hecho consumado. María Elena, comenzó Sebastián, pasándose una mano por el cabello. Necesito contarte algo, pero antes necesito que sepas que nunca tuve la intención de lastimar a nadie. Me estás asustando. La bancarrota no es real. Las palabras cayeron entre ellos como una bomba. María Elena parpadeó varias veces, procesando lo que había escuchado. ¿Qué quieres decir con que no es real? Fue una prueba, una estrategia para descubrir quién en la empresa me estaba traicionando, filtrando información a la competencia. Sebastián se acercó a ella, pero María Elena dio un paso atrás. Fingí que estábamos en bancarrota para ver quién se quedaría cuando aparentemente no había nada que ganar. ¿Una prueba? La voz de María Elena se quebró ligeramente. Todo fue una mentira. No todo. Mi admiración por tu lealtad es real. Lo que he sentido estos últimos días conociendo a la verdadera María Elena es real. Pero me mentiste. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me miraste a la cara y me mentiste cuando te dije que tenía fe en ti, cuando te conté sobre mi mamá, cuando... María Elena, por favor, déjame explicarte. No, su voz resonó en la oficina. ¿Sabes lo que significa para mí este trabajo? ¿Tienes idea de lo que pasé esta semana pensando que lo iba a perder? De las noches que no pude dormir preocupándome por cómo iba a pagar los medicamentos de mi mamá. Sebastián sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. No pensaste en las personas reales que íbamos a ser afectadas por tu pequeño experimento psicológico. María Elena se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y sabes qué es lo peor? Que durante estos días llegué a pensar que tal vez, solo tal vez, eras diferente a todos los jefes ricos que he conocido. Soy diferente. No, no lo eres. Eres igual que todos ellos. Juegas con las vidas de otros porque puedes permitírtelo. El teléfono de Sebastián volvió a sonar, pero él lo ignoró. María Elena, sé que tengo mucho que explicar, pero ahora mismo tengo un problema real. Alguien tomó mi historia falsa y la filtró a los medios, y ahora mi empresa está en peligro real. Bueno, dijo ella con amargura, tal vez es karma. Por favor, necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? Se rió sin humor. ¿Qué puede hacer una simple empleada de limpieza para ayudar al gran CEO? Eres la persona más inteligente que conozco, y además, Sebastián vaciló. Eres la única en quien puedo confiar ahora. María Elena lo miró durante un momento largo. La confianza es un camino de 2 vías, Sebastián, y tú acabas de demostrar que no sabes cómo funciona. Se dirigió hacia la puerta, pero Sebastián la alcanzó. Espera, por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. ¿Por qué debería?
porque a pesar de todo creo que te importo. Como persona, no como jefe. María Elena se detuvo, su mano en el picaporte. Tienes 5 minutos para explicarme exactamente qué está pasando y cómo planeas solucionarlo. Sebastián la guió de vuelta a su escritorio y le mostró los archivos que había estado revisando durante semanas. Las filtraciones de información, los contratos perdidos, las coincidencias demasiado perfectas entre los lanzamientos de productos de la competencia y los suyos. Alguien con acceso a información de alto nivel ha estado vendiéndonos a Innovatec, explicó. Pensé que si fingía una crisis, los traidores se rebelarían al huir o al filtrar la información. Y funcionó demasiado bien. Exacto. Ahora la historia falsa se ha vuelto real y necesito descubrir quién la filtró para poder desmentirla convincentemente. María Elena estudió los documentos en silencio. Sebastián podía ver su mente trabajando, conectando puntos que él había pasado por alto. ¿Quién más sabía sobre tu plan?, preguntó finalmente. Solo Carlos, mi director financiero. ¿Y en quién más confiaste durante estos años? En Mónica, mi asistente, en Roberto del marketing, en... Sebastián se detuvo. En prácticamente todos los que se fueron esta semana. ¿Y nunca consideraste que el traidor podría ser Carlos? La pregunta lo golpeó como un rayo. Carlos es mi mejor amigo desde la universidad. Los mejores amigos a veces son los mejores traidores. Saben exactamente dónde duele más. Sebastián sintió que el mundo se tambaleaba, pero él fue quien sugirió que había un traidor en primer lugar. ¿No te parece conveniente? Él planta la semilla de la sospecha, tú ideas el plan, y él tiene la información perfecta para venderle a Innovatec. María Elena se acercó más a los documentos. ¿Quién más, además de ustedes dos, sabía los detalles exactos de tu historia de bancarrota? Nadie. Solo nosotros dos conocíamos. Sebastián se detuvo, procesando las implicaciones. Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez, el nombre en la pantalla confirmó sus peores temores. Carlos, director financiero. No contestes, dijo María Elena rápidamente, poniendo su mano sobre la de Sebastián. Todavía no. Necesitamos un plan. Sebastián miró su teléfono, sintiendo cómo años de amistad y confianza se desmoronaban en su mente. No puedo creer que Carlos me haya traicionado. La traición duele más cuando viene de cerca, murmuró María Elena. Pero ahora no es momento para el dolor. Es momento para la estrategia. ¿Qué propones? María Elena se acercó a la computadora de Sebastián. ¿Puedo? Él asintió, y ella comenzó a navegar por los archivos del sistema con una facilidad que lo sorprendió. ¿Cómo sabes tanto sobre sistemas informáticos? Estudiaste administración de empresas. Asumiste que solo era contabilidad básica. Sus dedos volaban sobre el teclado. Pero tuve que tomar cursos de sistemas de información porque no podía permitirme una laptop nueva. Aprendí a reparar y optimizar lo que tenía. María Elena, ¿eres más de lo que aparento? Lo miró por encima del hombro. La gente de clase trabajadora tiene que ser multifacética para sobrevivir. No tenemos el lujo de especializarnos en una sola cosa. En la pantalla aparecieron registros de acceso al servidor principal. María Elena filtró por fecha y usuario, enfocándose en los días posteriores a la reunión donde Sebastián había anunciado la bancarrota. «Aquí está», murmuró señalando una entrada. Carlos accedió a los archivos de recursos humanos a las 11 de la noche, el día que anunciaste la crisis. ¿Por qué necesitaría esa información para ayudarte a salvar la empresa? Para saber exactamente quién se había ido y quién se había quedado, realizó Sebastián. Información perfecta para vender. Y mira esto. María Elena abrió otra ventana. Registros de llamadas del teléfono corporativo de Carlos. 3 llamadas a Innovatec esa misma noche, cada una de más de 20 minutos. Sebastián se dejó caer en su silla, sintiendo el peso de la traición. Mi mejor amigo, el padrino de mi boda, el hombre que me ayudó a construir esta empresa desde cero. ¿Cuándo cambió su comportamiento? ¿Qué quieres decir? ¿Cuándo empezó a actuar diferente? Tiene que haber habido señales. Sebastián cerró los ojos, repasando los últimos meses. Hace 6 meses pidió un aumento sustancial. Cuando le dije que no podía justificarlo en ese momento, se molestó. Dijo que se estaba sacrificando demasiado por la empresa. Y después, empezó a llegar tarde, a saltarse reuniones importantes.
Pensé que estaba pasando por un mal momento personal. Sebastián abrió los ojos. Diablos, incluso le di tiempo libre pagado para que resolviera sus problemas, mientras él vendía tus secretos a la competencia. El teléfono de Sebastián volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía. Sebastián Reyes, contestó. Señor Reyes, habla Eduardo Villarreal, CEO de Innovatec. Sebastián activó el altavoz y le hizo una seña a María Elena para que escuchara. Señor Villarreal, no esperaba su llamada. Llamo para formalizar nuestra oferta de compra. Entendemos que su empresa está en una situación desesperada y estamos preparados para aliviar esa carga. ¿Qué oferta de compra? 50 millones de pesos por Tecno Vanguard. Cash. Transacción cerrada en una semana. Sé que es significativamente menos que el valor de mercado anterior, pero dadas las circunstancias, ¿qué circunstancias específicamente? Sebastián, no necesitamos jugar. Sabemos sobre las pérdidas catastróficas, los inversionistas que se retiraron, la falta de liquidez. Nuestro contacto interno nos ha mantenido bien informados. Ahí estaba, la confirmación directa de que había un traidor interno. ¿Su contacto interno? Vamos, no seas ingenuo. Carlos Mendoza ha sido invaluable para nosotros durante los últimos 6 meses. Cuando nos propuso esta adquisición oportunista, sabíamos que era demasiado buena para dejarla pasar. María Elena puso una mano en el hombro de Sebastián, dándole fuerza silenciosa. Entiendo, dijo Sebastián calmadamente. ¿Y Carlos recibiría qué porcentaje de comisión por facilitar esta venta? 5 millones. Además de una posición como vicepresidente en nuestra empresa, un final feliz para todos. Muy generoso. ¿Entonces tienes interés en proceder? Sebastián miró a María Elena, quien le asintió con determinación en los ojos. Definitivamente tengo interés, señor Villarreal, pero necesito discutir los detalles con mi director financiero primero. ¿Podríamos reunirnos mañana por la mañana? Perfecto, Carlos sugirió que nos reuniéramos en nuestras oficinas a las 10. ¿Te parece bien? Perfecto. Después de colgar, Sebastián se volteó hacia María Elena. ¿Qué tienes en mente? Carlos espera que llegues mañana derrotado y desesperado, listo para vender. En lugar de eso, vas a llegar con evidencia de su traición y una propuesta muy diferente. ¿Qué tipo de propuesta? María Elena sonrió, y por primera vez desde que había descubierto la mentira, Sebastián vio un destello de la mujer que había llegado a admirar. Una que va a enseñarle a Carlos que subestimó tanto a su víctima como a la mujer de la limpieza que está a punto de limpiar su reloj. A las 9 de la mañana siguiente, Sebastián y María Elena se encontraban en el estacionamiento del edificio de Innovatec en Polanco. Ella había llegado vestida con un traje sastre gris que había comprado esa misma mañana con sus ahorros, transformándose de empleada de limpieza a asistente ejecutiva en una sola noche. ¿Estás segura de esto?, preguntó Sebastián por 5ª vez. Completamente. María Elena revisó los documentos en su portafolio por última vez. Carlos no me conoce más allá de verme pasar con el carrito de limpieza. Para él soy invisible. Esa va a ser nuestra ventaja. ¿Y si reconoce tu voz de las noches en la oficina? Nunca hablamos. Siempre trabajé en silencio cuando él estaba ahí. Sonrió con determinación. Además, cuando la gente te ve diferente, escucha diferente también. Sebastián la miró con admiración. Durante las últimas 12 horas, María Elena había demostrado una inteligencia estratégica y una frialdad bajo presión que habrían impresionado a cualquier ejecutivo. Había ayudado a organizar todas las evidencias de la traición de Carlos, había investigado los antecedentes financieros de Innovatec e incluso había encontrado inconsistencias en sus propios libros contables que podrían usar como palanca. María Elena, dijo mientras subían en el elevador, cuando esto termine quiero ofrecerte un trabajo real en la empresa, en administración, no en limpieza. Primero terminemos esto, respondió ella. Después hablaremos de futuro. Las oficinas de Innovatec ocupaban 3 pisos de un edificio ultramoderno. El lobby estaba decorado con premios empresariales y fotografías de Eduardo Villarreal, estrechando manos con políticos y celebridades. Era una exhibición ostentosa de poder y conexiones. Sebastián Reyes, para ver al señor Villarreal, anunció en recepción. Por supuesto, señor Reyes. El señor Villarreal lo está esperando en la sala de juntas ejecutiva, piso 15. Su director financiero ya llegó. En el elevador hacia el piso 15, Sebastián sintió una mezcla de ira y tristeza.
Carlos había sido como un hermano para él. Habían construido Tecno Vanguard juntos, habían celebrado éxitos y sobrevivido crisis. La traición se sentía como una herida física. «¿Cómo voy a mirarlo a la cara?», murmuró. «Con la cabeza en alto», respondió María Elena firmemente. «Él es quien debería sentir vergüenza, no tú». La sala de juntas era una exhibición de riqueza corporativa. Mesa de cristal, sillas de cuero italiano y una vista panorámica de la ciudad. Eduardo Villarreal era un hombre de 50 años con cabello plateado y un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de María Elena. A su lado estaba Carlos, vestido inmaculadamente pero con ojeras que delataban una noche de insomnio. «Sebastián», dijo Carlos, poniéndose de pie con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Me alegra que hayas venido». «Carlos». Sebastián mantuvo su voz neutral. «Eduardo, gracias por recibirnos». «El placer es mío», respondió Villarreal. «¿Y usted es?» «María Elena Contreras», dijo ella con aplomo, estrechando la mano de Villarreal. «Asesora financiera del señor Reyes». Carlos frunció ligeramente el ceño, como si algo en María Elena le resultara familiar, pero no pudiera identificar qué. «Bueno», dijo Villarreal, «entiendo que están listos para discutir los términos de la venta». «En realidad», interrumpió Sebastián, «estamos aquí para discutir un tema diferente». «¿Diferente?». Sebastián abrió su portafolio y colocó una serie de documentos sobre la mesa. «Estamos aquí para hablar sobre espionaje corporativo, robo de información privilegiada y traición». El silencio en la habitación se volvió denso. Carlos se había puesto pálido, mientras que Villarreal mantenía una expresión cuidadosamente neutral. «No estoy seguro de entender», dijo Villarreal. «Claro que entiende», intervino María Elena, abriendo su laptop. «Durante los últimos 6 meses han estado recibiendo información privilegiada sobre Tecno Vanguard a través de Carlos Mendoza. En la pantalla aparecieron los registros de llamadas, los accesos no autorizados a archivos y las fechas que coincidían perfectamente con los lanzamientos de productos de Innovatec. «Esto es ridículo», murmuró Carlos, pero su voz temblaba. «¿Es ridículo?». María Elena giró la laptop hacia él. «Estas son sus llamadas telefónicas, Carlos. 3 llamadas de más de 20 minutos a Innovatec la noche que Sebastián anunció la crisis financiera. ¿Qué discutieron exactamente?». Yo estaba... ¿Estaba qué? Sebastián finalmente habló, su voz cargada de dolor y furia. «¿Estaba vendiendo 10 años de amistad por 5 millones de pesos? No lo entiendes», explotó Carlos poniéndose de pie. «Tú no tienes familia que mantener. Tú no tienes presiones financieras reales». «¿Presiones financieras?». Sebastián se rió amargamente. «Te pagaba más de 1 millón de pesos al año. Que no era suficiente. Veo cómo vives, Sebastián. El penthouse, los carros, los viajes, mientras yo tengo que vivir como un empleado más, porque eso es lo que eres. Un empleado en quien confié como hermano». Villarreal se aclaró la garganta. «Caballeros, esto se está volviendo muy personal». «Oh, pero va a volverse mucho más personal», interrumpió María Elena, «porque resulta que hay algo que ustedes no saben». Abrió otra carpeta en su laptop. «¿Ven? Innovatec tiene sus propios problemas financieros. Han estado inflando sus números de ventas durante 2 años para mantener a los inversionistas contentos». Villarreal se tensó. «¿De dónde sacó esa información?». «De los mismos archivos públicos que cualquiera puede revisar si sabe dónde buscar», sonrió María Elena. «Un título en administración de empresas sirve para algo después de todo». «¿Qué está diciendo exactamente?», preguntó Carlos, confundido. «Estoy diciendo que Innovatec necesita esta adquisición más de lo que ustedes creen. Sus números reales son un 30% menores de lo que reportan públicamente». María Elena se reclinó en su silla. «¿No es irónico, Carlos? Traicionaste a una empresa sana para unirte a una que está realmente en problemas. Eso es imposible». «¿Es imposible?». Sebastián intervino, finalmente entendiendo la estrategia de María Elena. «¿O simplemente no hiciste tu investigación antes de vender tu alma?». Villarreal se puso de pie bruscamente. «Esta reunión ha terminado». «Oh, no», dijo Sebastián con calma. «Esta reunión apenas está comenzando». «Señor Villarreal», continuó Sebastián, «por favor siéntese. Tenemos una propuesta que creo que le va a interesar. No tengo nada más que discutir con ustedes». «Claro que sí», intervino María Elena cerrando su laptop, «porque nosotros sabemos algo que sus inversionistas no saben.
Y estoy segura de que preferiría manejar esta situación de manera civilizada. Villarreal se quedó de pie, pero no se dirigió hacia la puerta. ¿Qué proponen? Es simple, dijo Sebastián. Primero, Carlos renuncia inmediatamente a Tecnovanguard y devuelve cualquier compensación que haya recibido de ustedes. Sebastián, por favor, comenzó Carlos. Segundo, continuó Sebastián sin mirarlo. Innovatec emite un comunicado de prensa retractándose de cualquier interés en adquirir Tecnovanguard, declarando que los rumores de bancarrota eran completamente falsos. ¿Y a cambio?, preguntó Villarreal. A cambio, no presentamos cargos criminales por espionaje corporativo y no divulgamos la información sobre la manipulación de sus números financieros. Eso es chantaje. No, corrigió María Elena. Eso es justicia. Ustedes intentaron aprovechar información robada para destruir una empresa competidora. Nosotros solo estamos nivelando el campo de juego. Carlos se había dejado caer en su silla, con la cabeza entre las manos. ¿Cómo llegamos a esto, Sebastián? Tú llegaste a esto, respondió Sebastián fríamente. Yo confié en ti como hermano, y tú decidiste que el dinero valía más que 10 años de amistad. No sabes lo que es tener deudas, presiones familiares. ¿Deudas? María Elena se inclinó hacia adelante. ¿Qué deudas exactamente? Carlos la miró con resentimiento. ¿Quién eres tú para preguntarme eso? Alguien que realmente entiende lo que significa luchar por dinero, respondió ella con calma. Alguien que trabaja 2 turnos para pagar los tratamientos de cáncer de su madre. Alguien que nunca traicionaría a las personas que le dieron una oportunidad. Tú no entiendes. Entiendo perfectamente. Sé lo que es escoger entre comprar medicina y comprar comida. Sé lo que es llorar por las noches preocupándote por dinero. María Elena se puso de pie. Pero también sé la diferencia entre necesidad desesperada y codicia simple. Se dirigió a la ventana y después se giró hacia Carlos. ¿Sabes cuánto gano limpiando oficinas por las noches? No me interesa. 8,000 pesos al mes, menos de lo que tú gastas en almorzar. Y aún así, jamás se me ocurriría robar o traicionar a alguien que confía en mí. Es diferente. ¿Es diferente? ¿O simplemente te creíste con derecho a más de lo que habías ganado? Sebastián observaba el intercambio con fascinación. María Elena estaba desmantelando las excusas de Carlos con una precisión quirúrgica, exponiendo la verdad que él mismo no había querido ver, que la traición no había sido por necesidad, sino por codicia y resentimiento. Carlos, dijo Sebastián finalmente, ¿cuánto te debía Innovatec en total? 5 millones por facilitar la venta, más un salario de vicepresidente. ¿Y sabes cuánto habrías ganado como director financiero de Tecnovanguard en los próximos 5 años? Carlos no respondió. 12 millones de pesos, más bonos por rendimiento que podrían haber sumado otros 8 millones. Sebastián se acercó a él. Cambiaste 20 millones de pesos ganados honestamente por 5 millones robados. No sabías porque no te importó averiguar. Solo viste una oportunidad de lastimar al amigo al que envidiabas. Villarreal, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Acepto sus términos. ¿Qué? Carlos lo miró con horror. He dicho que acepto. Carlos considera cancelado nuestro acuerdo. Sebastián, tendrán su comunicado de prensa esta tarde. ¿Por qué?, murmuró Carlos. Porque, respondió Villarreal con desdén, no puedo permitirme tener empleados que traicionan a sus propias empresas. Si lo hiciste una vez, lo harías otra vez. Media hora después, Sebastián y María Elena salían del edificio de Innovatec. Carlos se había ido sin decir palabra, llevándose solo su laptop personal y 10 años de amistad destruida. ¿Cómo te sientes?, preguntó María Elena mientras caminaban hacia el estacionamiento. Vacío, admitió Sebastián. Triste, pero también aliviado. Es normal. La traición deja cicatrices, pero también claridad. Se detuvieron junto al coche de Sebastián. El sol de la tarde creaba un ambiente dorado y por primera vez en semanas, Sebastián se sentía en paz. María Elena, dijo, girándose hacia ella, no puedo agradecerte suficiente por lo que hiciste hoy. No fue solo por ti, respondió ella. Fue por principios. Fue por demostrar que la gente como Carlos no puede pisotear a gente como nosotros. ¿Gente como nosotros? Gente que trabaja duro, gente que valora la lealtad, gente que entiende que algunas cosas no se pueden comprar.
Sebastián se acercó más. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué me perdonaste por mentirte sobre la bancarrota? María Elena sonrió, y esa sonrisa transformó completamente su rostro. Porque entendí por qué lo hiciste. Querías proteger algo que habías construido con amor. Carlos traicionó por codicia. Tú mentiste por amor. Y eso hace diferencia. Toda la diferencia del mundo. Sebastián tomó sus manos. María Elena Contreras, ¿aceptarías el puesto de directora financiera de Tecno Vanguard? ¿Estás loco? No tengo experiencia en... Tienes algo más valioso que experiencia. Tienes integridad. Y además, sonrió, acabas de demostrar que eres mejor estratega financiera que mi director anterior. ¿Y qué pasa con nosotros? Con esto que está creciendo entre nosotros. Eso, dijo Sebastián, acercándose hasta que sus frentes casi se tocaron. Eso lo manejamos con mucho cuidado, porque lo que tenemos es demasiado valioso para arruinarlo. ¿Y estás seguro de que quieres arriesgarte con la empleada de limpieza? Estoy seguro de que quiero arriesgarme con la mujer más extraordinaria que he conocido, una mujer que resultó ser exactamente lo que mi empresa y mi vida necesitaban. Cuando se besaron en el estacionamiento, bajo el cielo dorado de la Ciudad de México, ambos sabían que habían encontrado algo que no se podía comprar, robar o traicionar. El amor verdadero nacido del respeto mutuo y la admiración genuina. 6 meses después, las oficinas de Tecno Vanguard habían cambiado completamente. No solo en términos de personal, habían contratado a 50 empleados nuevos para reemplazar a los que se habían ido durante la crisis fingida, sino en el ambiente general de la empresa. Había una energía diferente, más auténtica, como si la purga hubiera eliminado no solo a los traidores, sino también la toxicidad que ni siquiera Sebastián había notado que existía. María Elena tenía su propia oficina en el piso 44, justo debajo de la de Sebastián. La placa en su puerta decía María Elena Contreras, directora financiera, y cada vez que la veía, sentía una mezcla de orgullo y surrealismo. 6 meses atrás, limpiaba estas mismas oficinas por las noches. Ahora las dirigía durante el día. «Buenos días, señorita Contreras», saludó Roberto, el nuevo asistente financiero que había contratado el mes anterior. «Buenos días, Roberto. ¿Ya llegaron los reportes de Q2? Sí, están en su escritorio». Y el señor Reyes pidió que subiera a verlo cuando llegara. María Elena sonrió. Después de 6 meses, ella y Sebastián habían encontrado un equilibrio perfecto entre lo profesional y lo personal. En la oficina mantenían una relación estrictamente laboral. Fuera de ella, exploraban lentamente lo que significaba estar enamorándose. Tomó el elevador al piso 45, saludando a empleados que ahora la conocían como algo más que la mujer invisible de la limpieza. Era extraño, pero gratificante ser vista, ser escuchada, ser respetada por su mente, en lugar de ser ignorada por su uniforme. «Buenos días, María Elena», dijo Sebastián cuando entró a su oficina. Estaba de pie junto a la ventana, vestido en un traje azul marino que resaltaba sus ojos oscuros. «Buenos días, jefe», respondió ella con una sonrisa juguetona. Era su broma privada llamarlo así cuando estaban solos. «Tengo noticias». «¿Buenas o malas?» «Extraordinarias». Sebastián se acercó a su escritorio y tomó un sobre. «Acabamos de ganar el contrato de modernización tecnológica para todo el sistema de salud pública de la Ciudad de México». María Elena sintió que se le cortaba la respiración. ¿En serio? 50 hospitales, 200 clínicas, el contrato más grande en la historia de Tecno Vanguard. Sebastián no podía contener su emoción. ¿Y sabes qué es lo mejor? Tu análisis financiero fue lo que nos ayudó a ganar. Tu propuesta de financiamiento escalonado fue lo que nos puso por encima de la competencia. ¡Sebastián! María Elena se lanzó a sus brazos sin pensarlo, olvidando por un momento que estaban en la oficina. «Esto es increíble». «Lo es», murmuró él contra su cabello. «Y hay algo más». «¿Qué?» «Con este contrato, Tecno Vanguard se convierte oficialmente en la empresa tecnológica más grande de México». María Elena se separó para mirarlo. «¿Cómo te sientes?» «Como que nada de esto habría sido posible sin ti». «Eso no es cierto». «Sí lo es». Sebastián la tomó por las mejillas. «No solo por tu trabajo como directora financiera, sino porque me ayudaste a construir una empresa basada en lealtad real, no en miedo o manipulación.
Antes de que María Elena pudiera responder, sonó el intercomunicador. «Señor Reyes», dijo la voz de su nueva asistente, «su madre está aquí para verlo». María Elena se tensó. Durante los 6 meses que llevaban trabajando juntos, Sebastián había mencionado muy poco sobre su familia. Sabía que sus padres habían muerto cuando era niño y que había sido criado por un tío que había muerto algunos años atrás. La idea de que tuviera una madre viva la confundía. «¿Tu madre?», murmuró. «Es complicado. Te explico después». Sebastián se dirigió al intercomunicador. «Hazla pasar, por favor». La mujer que entró a la oficina era elegante, de unos 60 años, con cabello plateado perfectamente peinado y ropa que gritaba dinero viejo. Pero había algo en sus ojos que María Elena reconoció inmediatamente, la misma vulnerabilidad que a veces veía en Sebastián cuando pensaba que nadie lo estaba observando. «Sebastián», dijo la mujer con voz suave. «Esperanza», respondió él formalmente. «¿Esperanza?». María Elena los miró confundida. «Perdón», dijo Sebastián. «María Elena, te presento a Esperanza Reyes, mi madrastra. Esperanza, esta es María Elena Contreras, mi directora financiera. Un placer conocerla», dijo Esperanza, extendiendo una mano elegante. Pero María Elena notó cómo sus ojos estudiaban todo: su ropa, su postura, la familiaridad con la que había estado cerca de Sebastián cuando entró. «El placer es mío, señora Reyes. Por favor, llámame Esperanza». Se volteó hacia Sebastián. «¿Podríamos hablar en privado? Cualquier cosa que tengas que decir puedes decirla frente a María Elena». Esperanza vaciló. «Se trata de tu padre». El silencio que siguió fue tenso. María Elena podía sentir ondas de emoción compleja emanando de Sebastián. «¿Qué pasa con mi padre? Está muerto hace 20 años». «No, Sebastián, no está muerto». Las palabras cayeron en la oficina como una bomba. María Elena vio cómo el rostro de Sebastián pasaba por una gama completa de emociones: shock, confusión, ira. «¿Qué dijiste?» «Tu padre está vivo. Ha estado vivo todo este tiempo». Esperanza se acercó un paso. «Y quiere verte». 2 horas después, Sebastián y María Elena estaban sentados en el sofá de su penthouse con una botella de whisky medio vacía sobre la mesa de café. Esperanza se había ido después de dejar una bomba emocional que había cambiado todo lo que Sebastián creía sobre su vida. «No entiendo», murmuró María Elena por 10ª vez. «¿Cómo es posible que tu padre esté vivo?» «Según Esperanza». Sebastián tomó otro trago. «Mi padre sobrevivió al accidente, pero quedó en coma durante meses. Cuando despertó, tenía daño cerebral severo. Mi tío le dijo que yo había muerto en el accidente también. ¿Por qué haría algo así? Porque quería la herencia completa. Si mi padre estaba vivo pero incapacitado y yo estaba muerto, él sería el único heredero». Sebastián se pasó las manos por el cabello. «Y si yo estaba vivo pero pensaba que mi padre estaba muerto, él podría controlar mis herencias hasta que cumpliera 25. «Pero cumpliste 25 hace años». «Sí, pero para entonces ya había construido mi propia fortuna. Mi tío mantuvo la herencia familiar y la usó para sus propios negocios». Sebastián se rió amargamente. «¿Sabes qué es lo más irónico? Mi tío murió pensando que se había salido con la suya. Nunca supo que Esperanza había descubierto la verdad. ¿Y tu padre? Ha estado en una institución privada todos estos años. Esperanza lo ha estado cuidando, pagando los gastos con lo poco que pudo salvar de la herencia». Sebastián miró a María Elena. «Quiere que lo vea. ¿Vas a ir?» «No lo sé. Según Esperanza tiene días buenos y días malos. Algunos días me recuerda como el niño de 12 años que era cuando pasó el accidente. Otros días no recuerda nada». María Elena se acercó más tomando su mano. «¿Qué sientes? ¿Confusión? ¿Ira? ¿Esperanza?» Sebastián apretó su mano. «Toda mi vida he construido mi identidad alrededor de ser huérfano, el niño que perdió todo y tuvo que hacerlo solo. Y ahora resulta que mi padre ha estado vivo todo este tiempo. Eso no cambia lo que lograste. ¿No lo hace? Todo lo que construí, toda la empresa, toda mi fortuna, lo hice porque pensé que no tenía a nadie más. ¿Qué habría sido diferente si hubiera sabido que tenía un padre que me necesitaba? Habría sido diferente», admitió María Elena, «pero no necesariamente mejor o peor, solo diferente». Sebastián se quedó en silencio, procesando las implicaciones de 20 años de mentiras. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», dijo finalmente.
qué? Que Carlos sabía. ¿Qué? Esperanza me dijo que mi tío se lo había contado a algunas personas antes de morir. Carlos era uno de ellos. Sebastián se puso de pie, caminando hacia la ventana. Mi mejor amigo sabía que mi padre estaba vivo y nunca me dijo nada. ¿Por qué no te lo habría dicho? Porque conocía mi psicología. Sabía que si descubría que mi padre estaba vivo pero incapacitado, habría gastado toda mi fortuna tratando de salvarlo. Habría puesto su cuidado por encima de todo lo demás. ¿Y eso habría estado mal? No, respondió Sebastián. Pero habría significado que Carlos no habría tenido acceso a los millones que quería robar. María Elena se acercó a él, abrazándolo por detrás. ¿Cuándo vas a verlo? Mañana. Esperanza va a llevarme. Se giró en sus brazos. ¿Vendrías conmigo? ¿Estás seguro? Es un momento muy personal. Estoy seguro. Necesito que alguien en quien confío completamente esté ahí conmigo. Al día siguiente, condujeron hacia las afueras de la ciudad, a una institución privada rodeada de jardines. Era un lugar hermoso, pero María Elena podía ver en los ojos de Sebastián el peso de todos los años perdidos. El hombre que encontraron en el jardín parecía una versión mayor y más frágil de Sebastián. Tenía el mismo cabello oscuro, ahora con canas, y los mismos ojos inteligentes, aunque a veces parecían perdidos en el tiempo. «¿Papá?», murmuró Sebastián, acercándose cautelosamente. El hombre mayor levantó la vista, y por un momento sus ojos se clarificaron completamente. «¿Sebastián? ¿Mi niño?» «Sí, papá, soy yo. Te ves tan grande. ¿Cuántos años tienes?» 32, papá». Una lágrima rodó por la mejilla del hombre mayor. «¿He perdido tanto tiempo?» «No, papá. No hemos perdido nada. Todavía tenemos tiempo». María Elena observaba desde lejos con lágrimas en los ojos, mientras padre e hijo se abrazaban después de 20 años de separación basada en mentiras. Epílogo. Un año después, el salón de eventos del Hotel Four Seasons estaba decorado elegantemente en blanco y dorado. María Elena se miraba en el espejo de la suite nupcial, ajustándose el vestido de novia que había escogido junto con su madre, que finalmente había vencido al cáncer después de un tratamiento experimental que Techno Vanguard había financiado. «Estás hermosa, mija», murmuró Patricia, acomodando el velo de su hija. «¿Estás segura de que esto no es un sueño, mamá? Si es un sueño, es uno que te mereces completamente». Un toque suave en la puerta las interrumpió. Era Esperanza, elegante como siempre, pero con una sonrisa cálida que había desarrollado durante el año que había estado reintegrándose a la vida de Sebastián. «El novio está nervioso», anunció. «Pregunta si puedes apresurarte porque no puede esperar más para casarse contigo». María Elena se rió. «Dile que casi estoy lista». «¿Cómo está don Raúl?», preguntó Patricia, refiriéndose al padre de Sebastián. «Teniendo un día excelente. Está muy emocionado de caminar con su hijo hasta el altar». Esperanza sonrió. «Dice que 20 años de espera valieron la pena para ver este momento». Media hora después, María Elena caminaba por el pasillo al ritmo de la marcha nupcial, con su madre de un lado y Esperanza del otro. En el altar la esperaban Sebastián y su padre, ambos con lágrimas en los ojos. El Sebastián que había conocido como el CEO frío y calculador había sido reemplazado por un hombre que había aprendido a valorar la familia, la lealtad verdadera y el amor que no se podía comprar. Durante los votos, cuando Sebastián le prometió amarla tanto en la riqueza como en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, María Elena pensó en todo el camino que habían recorrido. Desde la empleada de limpieza que se negó a abandonar el barco aparentemente hundido, hasta la mujer exitosa que había ayudado a salvar y transformar una empresa. «Te amo, María Elena Contreras», murmuró Sebastián cuando el sacerdote los declaró marido y mujer. «Te amo, Sebastián Reyes», respondió ella. «Mi jefe, mi socio, mi mejor amigo». Cuando se besaron, los aplausos resonaron en el salón, pero para María Elena solo existía este momento. La culminación de una historia de amor que había comenzado con lealtad, había sido probada por la traición y había florecido en algo más hermoso de lo que cualquiera de los dos había imaginado posible. En la mesa principal, junto a la familia que habían creado juntos, había una pequeña tarjeta con una cita que había escogido María Elena.
A veces la persona que pensamos que es solo la empleada de limpieza resulta ser exactamente quien necesitábamos para limpiar nuestras vidas. Y mientras bailaban su primera canción como esposos, ambos sabían que habían encontrado algo que ningún dinero podía comprar: un amor construido sobre respeto mutuo, admiración genuina y la comprensión de que el verdadero valor de una persona no se mide por su posición, sino por su carácter.